Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por dos tipos de átomos, carbonos e hidrógenos. Son cadenas de carbono completas con hidrógenos. Cada átomo de carbono posee la posibilidad de enlazarse 4 veces y cada hidrógeno una sola vez. ¿Por qué? Porque el carbono tiene 4 electrones en su último nivel y el hidrógeno 1 electrón en el último nivel. Y deben completar esos enlaces. Hay dos tipos de cadenas, cadenas abiertas y cadenas cerradas. Nos damos cuenta que tenemos una cadena abierta porque tenemos extremos. En cambio, en la cadena cerrada no hay extremos. ¿Bien? Bueno, lo más importante de todo esto es aprender a nombrar a estos hidrocarburos. Para nombrarlos tenemos que contar cuántos carbonos hay en la cadena principal. La cadena principal será la cadena más larga, ya que no todas, ¿sí?, van a ser lineales, sino que pueden tener diferentes formas. Yo tengo que encontrar cuál es la cadena más larga y a partir de ahí determinar cuántos carbonos forman parte de esa cadena. Bien, para esto vamos a recurrir a los prefijos de cantidad, que son los que vemos de este lado, ¿sí? Una cadena de carbonos que posee un solo carbono, por ejemplo, con sus 4 enlaces correspondientes, utilizaría el prefijo met. Bien, como tiene un solo carbono y tengo 4 enlaces, debo completar esos enlaces con los hidrógenos correspondientes. Si tuviera una cadena con 5 carbonos enlazados, utilizaría el prefijo pent. Bien, y debería completar a esa cadena con la cantidad de hidrógenos correspondientes. Bien, entonces, nosotros debemos encontrar la cadena principal de carbonos y en función a la cantidad de carbonos que forman esas cadenas, vamos a nombrar al hidrocarburo. Para completar el nombre de estos hidrocarburos, yo necesito saber de qué tipo de hidrocarburo estoy hablando. Existen dos tipos, los hidrocarburos saturados y los hidrocarburos insaturados. Los hidrocarburos saturados son aquellos que forman enlaces sencillos, es decir, enlaces simples. Un ejemplo es este, donde todos los enlaces que yo veo en el hidrocarburo son simples. Bien, al poseer enlaces simples, voy a estar en presencia de los alcanos. Los alcanos son aquellos hidrocarburos saturados, es decir, los que en su estructura poseen solamente enlaces simples. Los hidrocarburos insaturados son aquellos en que su estructura existe por lo menos un enlace doble o por lo menos un enlace triple. Bien, en el caso de aquella estructura que posea por lo menos un enlace doble entre los carbonos, vamos a estar en presencia de los alquenos. Y aquellos hidrocarburos que posean por lo menos un enlace triple se van a denominar alquinos. Entonces, si en la estructura encontramos por lo menos un enlace doble, este hidrocarburo va a ser un alqueno. Si encontramos por lo menos un enlace triple, este hidrocarburo va a ser un alquino. Bien, ahora ya tenemos los prefijos, ¿sí?, y sabemos los tipos de hidrocarburos que existen. Vamos a centrarnos en los alcanos. Aquellos que dijimos estaban formados por enlaces simples. Los alcanos van a tener su nombre con terminación ano. Bien, por lo tanto, si yo tengo una cadena de carbonos, cualquiera sea, como esta que ven acá, lo primero que voy a hacer es contar cuántos carbonos tiene en su cadena principal. 1, 2, 3.
Si tiene 3 carbonos en su cadena principal, el prefijo va a ser prop. Y como todos sus enlaces son simples y es un alcano, la finalización va a ser ano. Por lo tanto, este hidrocarburo posee el nombre propano. Si tuviera una cadena en que en lugar de tener 3 carbonos tuviera 5 carbonos, por ejemplo, el prefijo de cantidad me indicaría que tengo 5, por lo tanto utilizaría el prefijo pent, y la finalización ano porque todos sus enlaces son simples. Entonces estaría en presencia de un pentano. Yo puedo tener una cadena que doble y que de todas maneras complete toda su estructura con los hidrógenos correspondientes. ¿Qué sería completar toda su estructura con los hidrógenos correspondientes? Que cada carbono debe poseer 4 enlaces. Si solo está agarrado a un carbono, los otros 3 enlaces van a ser hidrógenos. Si está agarrado a 2 carbonos, le quedan solo 2 enlaces. Por lo tanto va a tener 2 hidrógenos agarrados a él. Bien, en este caso tengo una cadena, pero tengo que determinar cuál es la cadena principal. Entonces yo voy avanzando, carbonos, 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 y mi cadena principal va a terminar donde esté el último carbono. ¿Cuántos carbonos tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi cadena principal está formada por 7 carbonos. Por lo tanto, el prefijo de nombre va a ser ept. Y como todos los enlaces que están entre los carbonos son simples, voy a tener un heptano. Bien, otro ejemplo puede ser que la cadena no sea lineal y tenga ramificaciones. ¿Qué quiere decir que una cadena tenga ramificaciones? Que haya un carbono por fuera de la cadena principal. Por ejemplo, en este caso yo tengo dos opciones de cadena. Una cadena puede ser comenzar por este carbono, llegar acá y terminar acá, porque este carbono no continúa con más carbonos para ninguna de las dos direcciones. En cambio, otro camino a recorrer es, desde este carbono, en vez de continuar, bajar a los siguientes carbonos y llegar hasta acá. Este es el caso correcto, porque es la cadena más larga de carbonos. En este caso yo voy a tener en la cadena principal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. ¿Bien? Por lo tanto, esto va a ser un heptano. Pero hay algo que no tuve en cuenta, que es este carbono de acá, que no lo conté porque no está dentro de mi cadena principal, pero igual lo tengo que nombrar. Y es aquí donde aparecen lo que llamamos ramificaciones. ¿Sí? Esto es una ramificación. ¿Por qué se llama ramificación? Porque no forma parte de la cadena principal. ¿Bien? Pero igual hay que nombrarlos. Las ramificaciones van a tener el mismo prefijo, pero con finalización il. Entonces, en este caso, yo tengo un solo carbono como ramificación. Por lo tanto, voy a estar en presencia de un met. Y como la finalización tiene que ser il, estoy en presencia de un metil. Tengo que indicar en qué número de carbono está ese metil. Mi cadena principal tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Y en el carbono número 4, 1, 2, 3, 4, está enlazada la ramificación. Es decir, está enlazado el metil. ¿Bien? Eso lo tengo que indicar en el nombre. Entonces, en el carbono 4 hay un metil. Por lo tanto, este hidrocarburo se denomina 4-metilheptano, una cadena de 7 carbonos y una ramificación en el carbono 4. Las ramificaciones pueden estar en cualquier carbono
y puede haber más de una ramificación. Es importante nombrar a la cadena en función al carbono donde esté más cerca la ramificación. Yo puedo empezar por acá, 1, 2, 3, 4, ¿bien? O puedo empezar por acá la cadena, 1, 2, 3, 4. En ambos casos, mi ramificación está en el carbono número 4. Si cambiamos el ejemplo y suponemos que nuestra cadena termina acá, la cadena más larga sigue siendo esta. Si yo empiezo a contar los carbonos desde este lado, la ramificación va a estar en el carbono número 4. 1, 2, 3, 4. En cambio, si yo empiezo a contar los carbonos desde este lado y comienzo mi cadena desde este lado, la ramificación va a estar en el carbono número 3. 1, 2, 3. La manera correcta de determinar la posición de la ramificación es la que está más cerca del inicio de la cadena. Por lo tanto, mi cadena la voy a empezar desde acá. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Por lo tanto, mi hidrocarburo ahora se va a llamar 3-metilhexano. Hexano porque ahora tengo 6 carbonos en mi cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Bien? 3-metil porque 1, 2, 3, en el tercer carbono voy a tener la ramificación metil. Y el otro ejemplo puede ser que en lugar de un solo carbono, bien, yo tenga 2 carbonos. Es decir, que la ramificación no termine acá, sino que se prolongue un carbono más. En ese caso, mi ramificación va a ser esta. ¿Bien? ¿Podría ser esta mi cadena principal y esta mi ramificación? Sí, es lo mismo porque yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos en esta cadena o tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. El largo es el mismo, entonces yo podría haber elegido esta cadena y utilizar esta parte como ramificación o puedo elegir esta como cadena principal y elegir esta parte como ramificación. Fíjense, en este caso mi cadena principal sigue teniendo 6 carbonos, por lo tanto va a ser un hexano. Y en el carbono 3, 1, 2, 3, voy a tener la ramificación. Pero en este caso la ramificación ya no tiene un solo carbono, sino que tiene 2. Por lo tanto, la ramificación va a ser un etil. En el carbono 3 tengo un etil. Por lo tanto, mi hidrocarburo va a ser 3-etilhexano. Bien, luego de ver cómo se forman los alcanos, vamos a ver cómo se forman los alquenos. La manera de trabajar es exactamente la misma. Bien, los alquenos van a tener los mismos prefijos, pero su finalización, en lugar de ser ino, va a ser eno. ¿Sí? Bien, los alquenos tienen que tener en algún lugar un doble enlace. Entonces, por ejemplo, mi cadena yo la voy a encontrar de esta manera. En un lugar de la cadena yo tengo un doble enlace, en este caso en el primer carbono. Completo los hidrógenos, ¿sí? Este carbono ya utilizó 2 de los 4 enlaces que tienen, por lo tanto, ahora le quedan solo 2 para completar sus hidrógenos. Este carbono utilizó 3, 1, 2, 3, por lo tanto le queda un solo espacio para completar con hidrógenos. Este usó solo 2, por lo tanto voy a completar con hidrógenos y este usó 3. ¿Bien? Entonces tengo 1, 2, 3, 4 carbonos en mi cadena principal. El prefijo va a ser but. Y tengo un doble enlace, por lo tanto estoy en presencia de un alqueno, entonces la finalización del nombre va a ser eno. Estoy en presencia de un buteno. Como el doble enlace está en el carbono número 1, no le tengo que poner nada. Si el doble enlace estuviera en un carbono distinto al primero, por ejemplo en el carbono número 2, me cambiarían las cantidades de hidrógeno, porque acá tendría 2 y este ya no lo tendría.
pero debería indicar a dónde está el doble enlace y tendría que poner adelante de la palabra dónde está el doble enlace. ¿En qué carbono? En el carbono número 2, ¿correcto? 2-buteno. Si tuviera una ramificación, por ejemplo, este caso, se procede de la misma manera en la que procedimos con los alcanos. Tengo que, adelante de esta palabra, decir dónde está esa ramificación. Ahora yo me voy a fijar la ramificación que tengo. Como la ramificación está de este lado, si yo empiezo por acá 1, 2, la ramificación está más cerca. Si empiezo por acá 1, 2, recién en el carbono 3 está la ramificación. En este caso la prioridad la tiene el doble enlace, es decir, yo voy a nombrarlo en función desde dónde esté más cerca el doble enlace. Pero en este caso, si yo empiezo por acá 1, 2, en el segundo carbono está el doble enlace, y si empiezo por acá 1, 2, en el segundo carbono está el doble enlace. Por lo tanto, voy a empezar a contar desde este lado, ya que está más cerca del inicio de la ramificación. Entonces yo voy a decir que en 2 voy a tener un metil y voy a tener un doble enlace. 2-metil 2-buteno es el nombre de mi hidrocarburo. Y lo mismo va a pasar con los alquinos. Voy a tener la finalización ino, ¿sí? Pero voy a proceder de la misma manera. Tengo un hidrocarburo donde en algún lugar tengo un triple enlace. Este carbono ya utilizó 3 enlaces, por lo tanto le queda uno solo para completar con hidrógeno. Este carbono que está acá utilizó 3 para este carbono y 1 para este, por lo tanto ya utilizó los 4 carbonos que tenía, los 4 enlaces que tenía. En este caso solo utilizó 2 completo y este utilizó solo 1. Por lo tanto completo sus 4 enlaces con hidrógenos. Me fijo. ¿Cuántos carbonos tiene en su cadena principal este hidrocarburo? 4. Estoy otra vez en presencia de un but, pero como tengo un triple enlace, voy a estar en presencia de un butino. ¿Bien? Acá me pasa lo mismo que en los alquenos. Si el triple enlace no estuviera en el carbono número 1, tendría que ponerle como prefijo el nombre, el número en el cual está ese triple enlace. Bueno, existen tres maneras de dibujar a los hidrocarburos. Tenemos la fórmula desarrollada, la fórmula semidesarrollada y la fórmula molecular. En la fórmula desarrollada, yo escribo los carbonos y sus respectivos hidrógenos de manera abierta. Es decir, yo veo cuántos hidrógenos tiene cada carbono. Un enlace superior, un enlace inferior. En la fórmula semidesarrollada, yo simplemente dibujo la cantidad de carbonos de manera lineal, pero no extiendo los hidrógenos, sino que al lado de cada carbono indico cuántos hidrógenos tiene enlazado ese carbono. Por ejemplo, en este caso este carbono tiene 3 hidrógenos, por lo tanto voy a tener H3. Este segundo carbono tiene enlazado 2 hidrógenos, H2. Este, 2 hidrógenos, H2. Y el último otra vez tiene 3 hidrógenos, H3. ¿Bien? En este caso se abre y tengo abierta toda la estructura, por eso se denomina desarrollada. En este caso se denomina semidesarrollada porque tengo abierta la cantidad de carbonos, pero la cantidad de hidrógenos la voy a escribir de esta manera y no de esta manera. Y por último tengo la fórmula molecular, donde simplemente voy a poner la cantidad de carbonos que tengo en total, y la cantidad de hidrógenos que tengo en total. Acá tengo 1, 2, 3, 4 carbonos, carbono 4, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrógenos, es decir, H10. Bien, respecto a la fórmula molecular, tenemos 3 ecuaciones estándar que me indican, ¿sí?, la cantidad de carbonos e hidrógenos que van a tener los alcanos, los alquenos y los alquinos según la cantidad de carbonos que indique mi cadena. Por ejemplo, CnH2n más 2. Si yo sé que tengo un alcano,
es decir, donde todos mis enlaces son simples, 1, 2, 3, 4, al conocer la cantidad de carbonos, es decir, mi N en este caso sería 4, voy a tener C4 y la H ya me la da la fórmula. No necesito contarlas. ¿Por qué? Porque acá me dice que si N es 4, la cantidad de hidrógenos va a ser 2 veces N más 2. Es decir, 2 por 4, 8, más 2, 10. La cantidad de hidrógenos va a ser 10. Bien, si fuera un alqueno en lugar de un alcano, la fórmula sería CnH2n. Es decir, si tuviera 4 carbonos, C4H, 2 por 4, 8. Tendría 8 hidrógenos. Y en la cantidad de alquinos la fórmula es CnH2n-2. Es decir, si tuviera, por ejemplo, 4 carbonos, sería C4H, 2 por 4, 8, menos 2, 6. Por lo tanto, mi fórmula molecular quedaría C4H6. ¿Bien? Bueno, esa es la manera de nombrar a los hidrocarburos. Ustedes van a tener que hacer dos actividades diferentes. A partir del nombre, dibujarlos, o a partir del dibujo, nombrarlos.